¿Es posible rescatar la profundidad de una charla en la era del algoritmo? El proyecto chileno Reverberantes demuestra que sí. Lo que comenzó como un video podcast de entrevistas íntimas con los grandes creadores de nuestra escena, hoy se expande y se convierte en un objeto tangible, una colección de cuadernos que busca preservar esos diálogos musicales. Y para profundizar en aquellos estamos con su conductor, con David Guzmán. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Diego, ¿y tú? Bien también. Gracias por la invitación. Cuéntale un poquito a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a esta hora en lo más global, digamos, ¿de qué va Reverberantes? Reverberantes es un proyecto transmedia. Es un video podcast que está acompañado de estos cuadernos editoriales. Se compone de volúmenes, hablamos de volúmenes y 9 temporadas, y cada volumen tiene 8 episodios. Y al completarse el estreno de cada volumen lanzamos un cuaderno editorial que compila estas entrevistas transcritas con extractos inéditos que no están en las plataformas, solamente están en el cuaderno. Algo esbozaste un poquito antes de que entráramos al vivo respecto a lo que se genera, ¿no? Como en este diálogo con los músicos y el privilegio que a veces tiene uno o una como periodista de poder entrevistar a alguien que admira. ¿En qué momento Javiera, que es tu compañera con quien entrevistan a los y las músicas, deciden rescatar estas conversaciones y apartarse un poco, lo decía yo en la presentación, del algoritmo y de la velocidad hoy día de redes sociales, sino que darle un tiempo más obligado a la conversación? Claro. Hay algo curioso que este proyecto yo creo que es como la concreción de mi proyecto de tesis de pregrado. O sea, muchísimo tiempo después, en el que yo estaba tratando de resucitar un poco el periodismo musical, la respuesta fue los proyectos transmedia. Entonces creo que Javier y yo tenemos este anhelo quizás un poco romántico como de las revistas, que eran los espacios donde se podía profundizar y conocer a músicos. Y hoy en día internet se había comido esa posibilidad, todo muy rápido, muy efímero, y concluimos que un video podcast de conversaciones extendidas, además del cuaderno, era un buen proyecto. Y claro, hay algo muy entretenido en hacer un programa de entrevistas con músicos, que tú puedes escoger a personas que tú escuchas, que tienen tus playlists, que tienen sus discos, y decir, voy a escoger a tal o cual y lo voy a conocer. Y voy a poder hablar con él una hora y media. Eso es muy entretenido, es muy fascinante para alguien que nos gusta la música, y el anhelo también es que poder transmitirle esa experiencia a la audiencia. Y lo transmedia también está transversal, porque en el cuaderno incluimos algunos códigos QR para que la persona que está leyendo pueda ir y venir a YouTube o a páginas web y tener una experiencia multisoporte. Claro, como más integral. Sí. Estamos viendo imágenes de algunas de las entrevistas que han realizado en el programa. Yo quería preguntarte, David, ¿qué es lo que ha decantado esto? Porque escuchándote la primera respuesta, me imagino que se convierten en tiempos acotados cuando alguien admira algo, porque tiene muchas cosas que preguntar, muchas cosas que saber. ¿Qué es lo que tienes más en la retina, o a quién tienes más en la retina de este proceso de entrevistas que han tenido junto a Javier? ¿De los músicos? Sí. Uf. O momentos particulares quizá, o declaraciones que te hayan dado, que te hayan marcado. Claro, en el primer volumen hubo una entrevista que me conmovió mucho, que fue a Mauricio Rodolés, una persona que admiraba mucho hasta conocerlo, que había leído sus memorias, y por ahí encontré ciertos temas que sentía que no había abordado él nunca en una entrevista, que tenía que ver con la paternidad, hablar de su hijo Sebastián, también de su propio papá, y ahí había una temática que yo encontraba muy entrañable, muy fascinante, y que lo conversaba un poco antes de la entrevista. Me junté con él y le transparenté como que querían entrar en un tópico muy personal que él no había abordado. Y se abrió, tuvo muy buena disposición, y la entrevista resultó tal cual uno la planifica en la pauta, así como yo encontré que fue una joya, y quedé muy contento y conmovido con esa conversación. Y de Javiera también me gustó mucho la entrevista que le hizo a Gianluca, que estuvo en una palestra bien polémica por un tiempo, y claro, después de que él se aisló y desapareció un poco de la escena, volvió a conversar con nosotros. Fue como su primera aparición extendida después de ese episodio, y también fue una entrevista muy sensible, y que manejó súper bien Javiera, y a Luca también. Encuentro que el programa tiene eso, como de no necesariamente hablar de las canciones, de desmenuzar cómo compuso tal o cual tema, qué instrumentos ocupó.
La gracia es yo creo que un poco más acercarse a la vieja crítica musical, como darle contexto a esas canciones, saber por qué las hicieron, Claro. cuáles son las miradas de mundo que tienen estas personas. Es casi como lo mismo que hace un documental de un músico. Uno no va a escuchar las canciones necesariamente, sino va a conocer a la persona. Exacto. Y creo que esto va en el mismo espíritu. Claro, porque cada canción responde a un contexto histórico también de la persona, que no es tan pragmático, tiene una historia detrás. Faltan estos espacios, ¿no crees tú, David, o no estás de acuerdo conmigo? En televisión, quizá en los mismos canales de YouTube. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de alguna u otra forma el espacio o la industria musical arrastra, yo siento una mochila crítica, más bien desde la vereda crítica, respecto a la salud de la música en Chile. Mirándolo desde distintas perspectivas, económicas, de plataformas, de espacios en escenarios, que pareciera que cuesta un poco más, ¿no? Da para largo el tema. Yo creo que sí hay espacio, o sea, el hecho de que cualquier persona pueda hacerse un sitio web de relativamente barato, habla de que están los espacios para hacer este tipo de cosas. Lo que no creo que, o sea, no sé si no exista, pero creo que se puede conversar y que está muy abierto como a mejoras, es el engranaje que hace posible el uso de estos espacios. Ahí creo que, claro, hay una conversación súper larga que incluso se amplía a la industria de los mismos músicos. Y para mí está como ojalá poder tener un modelo en que los privados y el público se puedan unir y complementarse desde el financiamiento hasta la misma ejecución y producción de estos proyectos. Yo creo que por ahí va y un poco lo que también hemos logrado nosotros. Además del Fondo de la Música, que es un apoyo estatal, trabajamos con Master G, con Espacio Tertulia, que están coproduciendo. Y claro, si desaparece uno de estos dos actores, el programa no es posible, no nos alcanza. Pero logramos diseñar este modelo de trabajo y de coproducción mixto. Y eso lo ha hecho posible. Eso alimenta sin duda también, desde la trinchera de ustedes, de reverberantes. ¿Crees tú que algunas veces leemos de manera distinta a los músicos al momento de escucharlos? Es decir, los perfilamos según su música, más no según su historia. ¿Pasa mucho eso? Interesante. Yo creo que depende si sobre quién vas a leer, es alguien que te gusta o no, alguien del que eres fanático o no. Yo creo que si voy a leer sobre John Lennon, que es alguien que me gusta mucho, claramente estoy condicionado a querer encontrarme con algo que me fascine y que sea una extensión de la música que escucho de él. No así con alguien que no me gusta quizás musicalmente, pero el afán de la lectura creo que van en descubrir y en tratar de ver qué tanto me remece lo que vaya a leer sobre esta persona al punto de a lo mejor lo ir a escuchar. Y nos ha pasado incluso en el programa que músicos nos han hablado de colegas que nosotros no conocíamos y terminan siendo invitados después a otro programa. No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Entiendo. También te quería preguntar un poquito respecto a la historia como de la industria musical en nuestro país. Tenemos un montón de libros también respecto a cómo ha sido el tránsito predictadura, dictadura, postdictadura, más actual, contemporánea. ¿Cómo sientes tú o cómo has visto tú desde la vereda o como melómano, estudioso de la música, que ha evolucionado también este espacio de nuestro país? ¿El de la industria musical? Sí. ¿Desde los medios o desde los mismos músicos? Desde los medios, primero. A ver, yo creo que de partida Chile tiene una cultura muy rica en publicaciones de literatura y en cine documental, que es lo que también hago. Creo que abundan los proyectos, es cosa de ver las postulaciones que se hacen a los fondos concursables, la cantidad de proyectos que quedan no seleccionados y que son muy buenos y que quedan con muy buen puntaje impresionante. Creo que retomo un poco lo que te decían antes, como que están los espacios, está el talento, pero falta plata, para decirlo como... ¿Y solo plata? ¿O también conversar quizá un poco más en la casa de música? ¿Tenemos cultura musical?
Oye, ahí habría otro portal. Claro, tenemos cultura musical en Chile. Eso suena como a otra tesis de posgrado. Es que depende, porque son tantas las culturas que hay en Chile, como que entrar a evaluar una perspectiva más global es bien complejo. Pero yo creo que claramente nos gusta mucho la música, pues está lleno de rankings donde Chile aparece primero, la cantidad de gente que se endeuda para ir a conciertos, la musicalización de las mismas películas. Yo creo que se puede narrar una historia de Chile a través de la música que se ha hecho, de hecho. Pienso en las publicaciones de Marisol García, de David Ponce, la cantidad de libros que están publicados en el sitio Música Popular. Es impresionante cómo se podría armar la historia de Chile a través de la música. Yo creo que sí existe la cultura musical en Chile, más allá de los géneros que se escuchen. Somos un país muy melómano, de eso no tengo duda. Tiene una visión muy positiva, David, y yo estoy de acuerdo en realidad. Sí, el espectro musical en Chile da harto que hablar y también que leer en los libros. Estamos viendo apoyos del programa que se está emitiendo todos los días sábados a las 8 de la noche. Este día sábado vamos por el cuarto capítulo. Con Catherine Bachmann. Sí. Te quería preguntar, quería volver un poquito a cuál ha sido tu sensación también respecto a el diálogo con los músicos y con las músicas. ¿Tú los ves más bien cómo dentro de la industria? ¿Esperanzados en proyectos, más bien en pausas, viendo cómo funciona esto? Estamos con un gobierno nuevo ahora, vamos a ver qué pasa con los fondos de cultura, con el presupuesto para la cultura también. Sí. ¿Cómo veo el diálogo con los músicos? Sí, pues es cierto que hay un poco de incertidumbre de no saber qué tan cuantioso va a seguir siendo el apoyo a los proyectos de cultura. Pero creo que también hay muchas fuerzas como de flaqueza en la música. Y creo que aunque no hayan apoyo, van a seguir habiendo proyectos. De alguna manera se la van a inventar o no la vamos a inventar y va a seguir existiendo. Yo creo que va a cambiar un poco el modelo quizás, pero no tengo duda que van a seguir abundando en YouTube los programas de música, más allá de la factura o del presupuesto que tengan detrás. No creo que eso vaya a desaparecer por ningún motivo. Yo creo que adaptación es la respuesta. No creo que el diálogo se vaya a complejizar. Sí va a ser quizás frustrante como no poder seguir proyectando hacia arriba, sino como vamos a tener que a lo mejor hacer una pausa y rediseñar el modelo para poder seguir haciendo cosas de una manera más precaria en el buen sentido quizás, y de eso creo que también tenemos mucha experiencia. O sea, lo que pasó con la nueva canción chilena después del golpe nos habla de eso también, pues, de que en ese momento, los 80, a lo mejor se sentía como que estábamos replanteando el perfil de la música en Chile hacia un lado no muy bueno quizás, porque todo era medio pop y medio plástico, pero ahora en retrospectiva vemos que los 80 también fueron increíbles, que los músicos de los 70 no desaparecieron, ahora están de nuevo como en un trono y haciendo conciertos, y es cíclico, así que... Como una pausa en la música. Sí, seguro vamos a sentir cosas no muy agradables si es que el pronóstico no es bueno, pero es cíclico y no es el fin. ¿Qué opinión tienes respecto a la inteligencia artificial? David, he leído un montón de artículos donde se critica de alguna forma la construcción, la progresión de notas, que todo se solicita mucho hoy día a la inteligencia artificial y deja un poquito de lado el proceso de creación más individual, digamos, sin la tecnología de por medio. Claro. Yo creo que la inteligencia artificial por sí sola no es malévola, o sea, es maravillosa si se piensa como sin contexto, a lo mejor con las posibilidades que puede tener. Yo creo que lo malévolo está en el mal uso de la inteligencia artificial. Si lo llamo al plano de la música, componer una canción solamente a través de este sistema, creo que puede jugar en contra del oficio del músico que se dedica o que intenta como sustentar su vida a través de la composición, que no es difícil, o sea, no es fácil, perdón, es muy difícil.
Y si mientras él está componiendo en la casa, no sé, durante un mes, 2 o 3 canciones y ve que tiene un colega que lo hace en un día y que la pega y la hace en el fondo, pucha, sí, pues, da para debate. Hay otros usos que a mí me parecen fascinantes, que es lo que se puede hacer en temas de salud con la inteligencia artificial, en el mismo cine, el poder animar fotografías de archivo, también me encuentro fascinante. La gracia está no en reemplazar recursos que a lo mejor atentan en contra de la ética del arte, si se quiere. Es súper complejo el tema, da para hacer un congreso. Bueno, hay plataformas que eliminaron el formato de creación con IA, claro, como Spotify, por ejemplo. Claro, sí. Lo importante creo que es estar atento a lo que diga la audiencia. Pues yo creo que si Spotify toma esas decisiones porque debe haber hecho algún estudio de audiencia, algún catastro que le haya hecho tomar esa decisión, y si la audiencia está diciendo queremos escuchar música que sea compuesta por un ser humano, me parece maravilloso. Perfecto, David. Ya hemos avanzado en la entrevista, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de preguntarte por el universo. Este es como el universo Marvel, el universo Reverberantes. Podcast, libros, las entrevistas también, que las pueden encontrar en YouTube, y también los sábados a las 8 de la noche por Uchile TV. ¿Hay nuevas ideas, nuevos proyectos quizá de expandir este universo? Sí, bueno, la productora que está detrás de Reverberantes se llama Reverberancias, un nombre derivado. Y hacemos documentales de música, y en este momento estamos con un documental en producción, casi entrando a postproducción, sobre una obra sinfónica que está compuesta por Catherine Bachman, que es la entrevistada de este día sábado. Ella compuso un concierto para orquesta inspirado en el terremoto de Valdivia. Estudió los sismogramas del terremoto y los testimonios de los sobrevivientes y los transformó en partitura y en una obra que fue interpretada por la Filarmónica de Los Ríos en el Teatro de Valdivia. Qué lindo. Y grabamos este proceso creativo de Catherine, grabamos el estreno de la obra en el teatro. Hemos estado en alguna instancia de work in progress con el documental, que nos han brindado servicios de postproducción, así que estamos entrando ya a tierra derecha. Y tenemos otro par de documentales en desarrollo también. Hay uno sobre la escena del barrio Puerto Valparaíso en torno al bar La Cantera, que fue en los 2000. Un retrato de esa época de gloria que hubo ahí en el barrio Puerto, y el otro sobre un concierto que hubo en Nueva York en el 74 en beneficio de los refugiados chilenos, que esconde una historia desconocida entre Víctor Jara y Phil Ochs, el músico norteamericano que organizó este concierto. Wow. Estamos con esos proyectos ahora en desarrollo, y esperamos seguir dándole vida al video podcast. Todavía nos queda un volumen completo que estrenar, y se viene muy bueno también. Y antes de cerrar, ¿cuál es la invitación para esa persona que está todos los días en TikTok viendo contenido de 15 segundos? ¿Cuál puede ser la recompensa al momento de sentarse y ver estas entrevistas más extensas? Ahí puedes invitar a esa cámara a la gente. Fíjate que, de hecho, quiero hacer la observación que el proyecto no empuja a la gente a que esté una hora escuchando la entrevista o esté leyendo el libro una hora completa. Para nosotros, que lea 4 páginas y que en un código QR se vaya a YouTube, y en YouTube vea un video de 5 minutos y después salga y vuelva en la noche a seguir leyendo y otro video de YouTube, eso para nosotros es el éxito. Creemos que la lectura lineal, no sé si tenga mucha gracia seguir insistiendo en que la gente lo ejecute, y nos adaptamos a eso. Entonces, ¿cuál es el premio? Yo creo que más allá de que vaya a haber un premio porque porque queremos que esté una hora pendiente del proyecto, el premio es que cuando a lo mejor pasen días, sino una hora, se va a sentir mucho más cerca de los músicos que le gustan y que escuchan. Esa es la gracia, creo, que de nuestro proyecto, poder fidelizar a la audiencia con sus músicos, y que persevere este enamoramiento que se produce entre las personas que escuchamos música y quienes la componen. Sí, hacer este pequeño inception también, como del contenido que existe de manera integral, a propósito de Reverberantes. David Guzmán, conductor, también creador del proyecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diego.